¿Le preguntamos o qué? Sí. Utilice este. La pregunta es, bueno, el ministro esta mañana dijo que iba a haber una tarifa máxima anual de 2,5%. Sí, anual. El impuesto se divide en 4 tarifas, el actual. Las otras tarifas se van a tocar y cómo quedará ese esquema. ¿Qué porcentajes en cuántos monos? ¿Por cuánto mono? Listo. Si usted tiene patrimonio. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Luisita. Como ustedes saben, uno de los temas que se está discutiendo para cumplir con financiar el presupuesto del 2015 es tratar el tema del impuesto al patrimonio. El tema del impuesto al patrimonio se hace necesario porque el presupuesto en este momento está desfinanciado en 12.5 billones de pesos y una de las fuentes cruciales que identificó el gobierno para tapar ese hueco de financiamiento de 12.5 billones de pesos es a través del impuesto al patrimonio, junto con el no desmonte parcial del 4 por mil. Es decir, impuesto al patrimonio y el impuesto a las transacciones financieras en 4 por mil se encargarán de tapar ese hueco de financiamiento de 12.5 billones. Entonces, con la pregunta que ustedes me están haciendo, ¿cómo es la nueva estructura que se propone para el impuesto al patrimonio? Entonces, va a haber 4 tarifas. Entonces, voy a ir despacio para que ustedes vayan anotando, igual después les regalo una hojita para que la tengan. Hoy en día, solo pagan impuesto al patrimonio patrimonios que superen los 1.000 millones de pesos. El umbral con esta propuesta bajaría a 750 millones de pesos. Es decir, si personas naturales o jurídicas tienen patrimonios de 750 millones de pesos o más, clasifican para pagar este nuevo impuesto al patrimonio el próximo año. ¿Está claro? Entonces, el primer rango, que arranca en 750 millones de pesos, va hasta 3.000 millones de pesos y la tasa que se le aplicará a esos patrimonios, obviamente, si el Congreso decide que eso debe ser así, será del 0.4%. Anual. Ya hago una precisión sobre las periodicidades, pero la tasa es independiente de cómo se decrete. Ya les preciso más adelante sobre eso. Después, el siguiente rango es entre 3.000 y 5.000 millones de pesos. La tasa ahí será del 1.1%. Entre 3.000 y 5.000. Siguiente rango es entre 5.000 y 8.000 millones de pesos. Ahí la tasa será del 2%. De 2%. Y para los patrimonios superiores a los 8.000 millones de pesos, la tasa será del 2.25%. ¿Listo? Entonces, sí. Ya continúa, por favor. Listo. Perfecto. Entonces, para patrimonios superiores a 750 millones de pesos, pero inferiores a 3.000 millones de pesos, la tasa que se le aplicaría sería de 0.4%. Para los patrimonios que van entre 3.000 y 5.000 millones de pesos, la tasa sería del 1.1%. Para patrimonios entre 5.000 y 8.000 millones de pesos, la tasa sería del 2%. Y para patrimonios superiores a los 8.000 millones de pesos, la tasa que se aplicaría sería la del 2.25%. Por supuesto, esto es una estrategia que se va a someter a consideración del Congreso y pues deberá discutirse con el Congreso. Le compete a ellos decidir si este impuesto procede o no. Otro tema que es importante: ¿cuántas empresas van a pagar esto? También hay un cálculo sobre personas naturales, pero las empresas son en realidad las que pagan el grueso de este impuesto. Cerca de 40.000 empresas serían las que cabrían dentro de estos rangos que van de 750 millones de pesos de patrimonio para arriba.
Dice una ¿Y pregunta. personas? En total de Estamos todas haciendo las el tarifas, cálculo. ¿cuántos dinero esperan? ¿Cuánto de esos 12.5 billones debería salir de este impuesto al patrimonio? Un poco más de 8.5 billones de pesos. Casi duplican. Sí, pero entonces, Le hacemos otra. Esa era la pregunta que. Dice, ¿cuánto Pero ¿y por qué hay que esperan hablar? recaudar ustedes con este nuevo tarifa? un poco. Teniendo en cuenta el actual, ¿cuánto piensa aumentar? Bueno, entonces una aclaración sobre el tema actual. Hoy en día la cuota anual del impuesto al patrimonio recauda 4.4 billones de pesos. Pero muy importante, esos 4.4 billones que se están pagando este año se pagan sobre el patrimonio a 1 de enero del 2011. ¿Listo? Ejercicios que ha llevado a cabo la DIAN muestran que si en vez de utilizar el patrimonio del 1 de enero del 2011, se utilizara el patrimonio de este año con la legislación actual, no se pagarían 4.4 billones de pesos, sino 6.6 billones de pesos. Es decir, los patrimonios de los colombianos han crecido. Lo que pasa es que hoy en día se sigue pagando sobre el impuesto del 1 de enero del 2011. Entonces es una combinación de que los patrimonios han crecido, pero también es un tema de tasas que ya les conté son superiores a las que había antes. Estos 8.5, para no confundirme, son de lo que se espera en 2015. Anuales. Correcto. Anuales. Entonces, un tema que se quiere... ¿Cómo quedaría, digamos, el patrimonio se cobraría a 31 de diciembre o a partir del 1 de enero que tendría con patrimonio de 750? ¿Cómo sería la nueva? Entonces, un tema que se está planeando someter a consideración del Congreso, que sería un cambio frente al impuesto al patrimonio que se está terminando de pagar este año, es que el que se está terminando de pagar este año se causó en el 2011, pero se pagó durante 4 años. La idea, en este caso, es que el impuesto sea anual, se cause anualmente, exactamente, Cada 1 de enero. con patrimonios a 1 de enero de cada año. Ese impuesto, esa exención, o sea, va a ser por 4 años como es actualmente. Correcto. Ese digamos, hay O sea, un tema... 2015, 2016, 2017 y 2018. Exactamente. Inicialmente sería en el 2015 para cumplir con el financiamiento del presupuesto, pero la idea es presentarlo para los 4 años. Es decir, yo presento mi declaración de renta y ahí implícitamente también estoy actualizando mi patrimonio y con base en eso me liquidan año a año este impuesto. ¿Cuál es el impuesto que tengo que pagar si tengo un patrimonio superior a los 750 millones de pesos? Exactamente. Eso sí va a regir para los 4 años. La que se va a someter a consideración del Congreso es eso, y el Congreso decidirá si rige para los 4 años. Pero lo que usted dice es que a 31 de diciembre, porque el corte se hace a 31 de diciembre, digamos, este año una persona que termine con 750 millones de pesos en su patrimonio debe pagar el impuesto, la tarifa mínima. El próximo año, ese 750 va a subir. Pues depende cómo le vaya a esa empresa. Entonces, si esa empresa... No, para el gobierno, es decir... No. Pero depende de lo que le pase al patrimonio de la empresa, porque si digamos, la empresa que usted está diciendo tiene un patrimonio exacto de 750 millones de pesos. Si el próximo año sigue teniendo exactamente 750 millones de pesos, pues volverá a pagar lo mismo, porque las tasas no van a cambiar durante los 4 años. Dice, usted habla precisamente que, y aclarando que los que más van a pagar esto son las empresas. Sí, señor. Hablamos hoy con las empresas y dicen, esto es preocupante, porque si bien nos dan unas extensiones, digamos, y nos están haciendo el llamado para que con los TLC tengamos más máquinas, mejores máquinas, también se aumenta nuestro patrimonio y esto nos trae más impuestos en este caso. ¿Qué decirle a estas empresas que se están quejando de una u otra forma de esta medida? La decisión de cobrar impuestos y de pagar impuestos debe cobijar a toda la sociedad. El tema importante acá es que hay unas metas importantes que son socialmente deseables. El presidente en su campaña las dejó muy claras. Es el tema de paz, equidad y educación. Y para cumplir con los compromisos de llevar a Colombia por una senda de desarrollo que camine más rápido, se necesitan unos recursos y pues el impuesto al patrimonio juega un papel ahí que es importante. Usted dice 750 millones de pesos en base. 750 millones, ustedes acá tienen el cálculo de cuántas personas naturales, porque 750 millones alcanza a tener no solo empresarios, muchas personas naturales que pueden tener 2 apartamentos y un carro. Pero hay una base exenta, ¿no? Digámoslo así, en palabras más o menos. Eso hay que preguntar patrimonio. Eso es lo que se somete precisamente a la prueba del Congreso.
Yo creo que difícilmente uno podría afirmar que personas que tengan patrimonios superiores a los 750 millones de pesos no son personas que tienen recursos. En el actual, Y esa es la idea que se pretende llevar al Congreso. El Congreso será el que toma las decisiones a ese respecto. ¿Este patrimonio es bruto? ¿Tiene exenciones o descuentos de alguna clase? la actual estructura tiene como una base que se exenta como de 300 billones, un poco más. Sí, hay, ¿Este se mantiene? varios de esos temas se conservan, pero yo creo que esos detalles es mejor consultarlos con el director de la DIAN, que tiene, digamos, más precisión sobre los temas que entran dentro del cálculo preciso del impuesto al patrimonio. Sería patrimonio exacto líquido, o sea, el que... Sí, líquidos, sí, lo mismo, sí, señor. Sí, señor. Óigame, dice, ¿por qué se decide, digamos, disminuir este impuesto a los que tienen más patrimonio, es decir, a los de mayores de 5.000 millones, y se clava a los que tienen menos, o sea, que comienzan a pagar desde total patrimonio menor? No, fíjese que no es cierta esa apreciación. Hoy en día los que tienen patrimonios de más de 5.000 millones de pesos pagan una tarifa de 1.5%. Pero aquí teníamos una... Los que tienen entre 5.000 y 8.000 en esta propuesta pagarían 2%, y si tienen más de 8.000 pagarían 2.25%. Ningún patrimonio va a pagar una tarifa menor en esta nueva propuesta que en el esquema existente. Este tarifa anual, es decir, yo puedo hacer el cálculo ahora, 750 por 1 por 0.4, ¿no? 0.4. Correcto, por ciento. Eso me da un total, que lo divido entre 8 cuotas. No, porque es anual. Va a ser anual, o sea, va a ser un solo Pero pago. el anual va a ser 2. Probablemente sea en 2 ¿Cómo cuotas. decir? Entonces hagamos como es la cosa, a ver un ejemplo. Si alguien tiene 750... Cualquier error en el cálculo es aquí el doctor Gámez. No, ¿Por el punto 24? 750 millones. Por el punto 4. 0.4%. 750 millones por... Son de 3, más o menos de 3. Son 3, ¿no? Eso me da 3 millones. 3 millones de pesos. 3 millones anuales. Correcto. Pero puedes contar Por cosas. 4. ¿Puede que? Sí, puedes contar cosas. Por eso aquí yo les dije que ya viene el director de la DIAN que les... Neto. ¿Y eso les sería contará. en 2 cuotas? ¿Usted No, ya ha ¿cómo planteado es? eso? Exacto. 3 La idea millones sería anuales. que fueran 2 cuotas O sea, probablemente. 3 millones anuales, 1.500.000 del primer semestre, 1.500.000 del segundo. Prima. O sea que a este señor le tocaría pagar 3 por 4, 12 millones de pesos en los 4 años. Ok, Sí, si su cualquier patrimonio no patrimonio. cambia, etcétera. Ahora, ese es el patrimonio líquido después de haber deducido los temas que debe deducir si termina en 750 para su ejemplo. Correcto. Esos por el también son personas jurídicas, ¿sí? Pues personas naturales tienen el cálculo. Personas naturales, la DIAN yo creo que está haciendo esos cálculos, pero es muy importante tener en claro que la inmensa mayoría de lo que se recauda por impuesto al patrimonio proviene de lo que pagan las empresas. Las personas naturales también, por supuesto, contribuyen, pero el grueso del recaudo proviene de las empresas. O sea, pero son, dice el doctor, 50.000. ¿Incluyendo las dos cosas o 90.000 total? No, yo creo que serían un total de 90.000, son 40.000 empresas. Ah, ok. En total no. ¿Serían 90.000 de total? Sí, 40.000 empresas, 50.000 personas naturales. Yo quiero preguntar, tengo entendido, si estoy equivocado, que parte de estos recursos van a financiar por conflicto, o eso es lo que yo de manera se ve. Yo los pronunciamientos que voy a hacer son exclusivamente sobre el diseño del impuesto. Pero, no, Sobre el uso, no. No, digamos que un Bueno, colombiano- pregunte tranquilo. Pero ¿qué podemos decir? Porque de una u otra forma el impuesto al patrimonio tenía un fin. Para financiar la guerra, es para a financiar las Sale más cara la pasta. militares. O sea, el presidente Pues, de no, Santos no, Santos no tiene muy claro en decir que se va a financiar por conflicto y parte de este recurso viene de ahí. Pero también dice que nada está pactado hasta que no esté todo pactado en La Habana. Y en caso hipotético de que no se firme la paz, ¿qué va a pasar con estos recursos? Por eso te preguntan, me están recaudando a mí impuestos para un objetivo que todavía no es claro. Yo me voy a referir únicamente al diseño del impuesto. ¿Listo? Ahora, otro tema que es importante para que, tal vez es un detalle un poco técnico, pero es importante contar una innovación que tiene esta estructura sobre el impuesto al patrimonio que hoy existe. Supongamos una empresa que tiene 20.000 millones de pesos de patrimonio. ¿Sí? Ustedes anotaron en sus notas que pagaría una tasa de 2.25%. Pero la diferencia es la siguiente. Hoy pagaría 2.25% sobre la totalidad de los 20.000 millones de pesos. ¿Listo? Acá va a ser un poco diferente. Por los primeros 3.000 millones de pesos, tiene 20.000 en total, pero por los primeros 3.000 va a pagar 0.4, de acuerdo con la tabla que ustedes tienen.
tiene 20.000 millones de pesos, coja los primeros 3.000, por esos primeros 3.000 paga 0,4, entre 3.000 y 5.000 paga 1,1, Sí, ya. entre 5.000 y 8.000 paga 2, Y más de... y de 8 para arriba paga 2.25 por todo lo que tenga por encima de 8, o sea, en este caso por 12, para la empresa de 20.000 millones de pesos. Eso es muy importante porque con los escalones que había hoy en día la gente se paraba justo antes de pasar de escalón. Aquí yo creo que con esto ese tema se pierde. No hay una tarifa única. No hay una tarifa única, sino una combinación de tarifas por los escalones que uno vaya recorriendo, digamos, con los patrimonios que tenga. Dos preguntas. ¿Son 50.000 nuevos contribuyentes naturales? Y la otra es... No son 50.000 nuevos contribuyentes, son 50.000 contribuyentes en total. Hoy en día ya hay bastantes que cerca de tal vez 30.000 que ya pagan como personas naturales el impuesto al patrimonio. entrarían 20.000 adicionales naturales. Y la otra pregunta, usted dice que esta medida, digamos, es como para solucionar lo urgente del tema del presupuesto del próximo año, es decir, que puede haber cambios en cuanto a las tarifas más. No. Este impuesto al patrimonio, junto con no bajar el impuesto a las transacciones financieras de 4 por mil a 2 por mil, eso se encarga de financiar el impuesto de 2015. La idea que se quiere llevar al Congreso es que consideren tener esos impuestos vigentes durante todos los 4 años que vienen, 2015, 16, 17 y 18. El IVA... 4 por mil da como 4 billones, más o menos, para el año entrante. O sea, el 2 por mil que no se quita. Da como 3.8, 3.9 O sea, millones de pesos. lo que falta. La diferencia, exacto. Entre esos dos se ocupan de los 12 puntos. El IVA, o sea, se va a tocar el IVA en esta reforma. La decisión que por ahora se comunica es esta que les estoy contando. Es no bajar el impuesto a las transacciones financieras de 4 a 2 por mil, sino dejarlo en 4 por mil y esta nueva estructura del impuesto al patrimonio. Pero van a necesitar más recursos para, digamos, cumplir con todos esos retos que planteó el presidente. Por ahora, lo que interesa es los recursos que permitan, con los niveles de gasto actuales, cumplir con el presupuesto del 2015 y cumplir con las metas de la regla fiscal para los próximos 4 años. Cualquier gasto adicional tendrá que venir con ingresos adicionales, pero yo solo me refiero a los recursos que hoy en día financian el programa fiscal que hoy en día está. La caracterización de anual es lo que se hace para definir esas tarifas anuales, o sea, no totales. Correcto. O sea, 0,4, 1,1 anual para los patrimonios respectivos. Sí, antes las tarifas se pagaban para los 4 años, pero pues se hacían en pagos anuales, 2 pagos al año, pero es como equivalente, solo que en vez de considerarlo unas para los 4 años, yo voy haciendo el cálculo año por año. El director de... Muchas gracias. No, señor. Los dejo en mejor compañía. No hace falta... ¿Cuándo la presentaría? ¿Cuándo van a presentar eso? Dice, ¿cuándo van a presentar eso? Eso hay que presentarlo pronto porque el tamaño del presupuesto por ley debe estar fijado el 15 de septiembre, que es el próximo lunes. Pero el próximo lunes no sesiona el Congreso. Entonces es esta semana. O sea, lo presentan esta semana. Ya, tenemos que presentarlo esta semana. Listo, pues, porque muchas gracias. Ya les explicó todo. Bueno, vamos primero. Mejor. La base exenta. ¿Cuántas personas naturales? Eso, lo de las personas es claro. ¿Cuántas empresas? Claro eso. ¿Cuántos ingresan más? Director de la DEMA, ¿cuántas empresas pagaban y ahora cuántas van a pagar? ¿Y cuántas personas pagaban el impuesto y cuánto lo van a pagar ahora? En personas naturales han pagado el impuesto al patrimonio en esos 4 años 30.000 personas naturales y van a quedar obligadas con la propuesta que se está sometiendo al Congreso de la República 50.000, es decir, 20.000 personas más. En personas jurídicas pagaban alrededor también de 30.000 personas jurídicas y van a terminar pagando alrededor de 39.935 personas jurídicas el impuesto al patrimonio, según nuestros cálculos. ¿Usted me puede explicar el cálculo que hacen de qué pasaría si el impuesto al patrimonio hoy se cobrara con las tarifas? Sí. Si se actualizara pues el patrimonio. En el impuesto al patrimonio del 2010 se estableció que la base para el patrimonio era la establecida el 1 de enero del 2011. Esa tarifa, esa base patrimonial correspondía a pagar el impuesto en los próximos 4 años en 8 cuotas, 2 anuales.
El patrimonio crece, las empresas crecen, hay más patrimonio en el país. Luego, si uno tomara las mismas tarifas del 2011, con solo aumento del patrimonio en Colombia, la base patrimonial en Colombia, ese impuesto daría 6.6 billones de pesos. Con el incremento propuesto en las tarifas de alrededor del 50% en las tarifas del impuesto de patrimonio, se calcula que ese impuesto va a dar un poco más de 8.5 billones de pesos. ¿Cuál es la base exenta? Sí. ¿Cómo hace uno para llegar al impuesto que hay, o sea, a la base líquida? O sea, si uno tiene un apartamento de 1.000 millones, ¿qué puedo descontar para que me queden 749? Lo importante es, para determinar su patrimonio líquido, para ver si está sujeto al impuesto al patrimonio, tiene que mirar cuál es su patrimonio, sus activos, su casa, su vehículo, sus cuentas bancarias, etc. A eso le resta las deudas. Eso da el patrimonio líquido. Con eso usted puede saber si debe o no debe declarar. Una vez decida que debe declarar porque tiene un patrimonio líquido superior a los 750 millones de pesos, pasa a una segunda etapa, que es que usted podría hacer algunas deducciones, que obviamente esto se someterá a discusión en el Congreso de la República. Hoy lo que existe es, puede restar 340 millones de pesos por la vivienda o apartamento que tenga, puede restar las acciones que tenga en compañías para evitar la doble tributación. Si usted tiene aportes, por ejemplo, a cooperativas, las puede restar. Resta esos dineros y le va a dar una suma. 700, 800, 1.000 millones de pesos. Y a esa suma le aplica la tarifa marginal que explicó el viceministro. Director, una pregunta. Ustedes mismos lo decían, en el 2010, 1.000 millones de pesos era para personas que podían ser de estratos 5 o 6. Ustedes han valorado con estos 750 millones de pesos en la actualidad, ¿a qué estratos le va a tocar declarar? Cuando estamos hablando de 50.000 personas naturales, de 47 millones de colombianos, entendemos que sí es la clase y los colombianos que más pudientes en el país. ¿No alcanza a tocar la clase media? Con 750 millones de pesos, por ejemplo, un apartamento que tenga una familia, estamos hablando, como el apartamento puede ser mitad para los cónyuges, estamos hablando de un apartamento de 1.500 millones de pesos. Entonces pregúntense ustedes si una familia que tiene un apartamento de más de 1.500 millones de pesos, ¿cuál es el estrato? Sí, pero de todas maneras se reduce, el hecho de reducirlo a 750 quiere decir que más colombianos de esa clase media... 20.000, no de la clase media, 20.000 colombianos adicionales. Son 50.000 colombianos de 47 millones. Pero bueno, esos 47 millones incluyen niños. Pongamos que de los que ganan, de los empleados, sumando 22, formales 11. Los que ganan más de 4 millones de pesos son 500. 50.000 colombianos con patrimonios superiores a 750 millones de pesos. Es una cifra, yo creo que es quien tenga un patrimonio superior a 750 millones de pesos, es alguien que puede aportar. Y no se lo olviden, es que estamos hablando de una tarifa del 0.4%. Es una tarifa marginal en donde sí, hay 20.000 colombianos adicionales que están proponiendo que paguen el impuesto al patrimonio, pero con una tarifa del 0.4%. ¿Sería 2 cuotas? ¿No es un poco apretado para una persona natural 2 cuotas? A ver, vamos a una persona natural. Tienen un apartamento de 800 millones de pesos. Para que quepa, 800 millones de pesos. Supongamos que si ya tiene deuda con su sistema financiero, ya está por debajo de los 750. Si debe 200 millones, ya no es sujeto al impuesto al patrimonio. Tiene que ser un colombiano que tenga un patrimonio líquido de más de 750 millones de pesos. Entonces, si estamos líquido, que decir, le resta las deudas. El colombiano que compró con deuda va a restar esa deuda. Tiene que ser un colombiano que tenga un apartamento. Si es una familia, un matrimonio, son un apartamento de más de 1.500 millones de pesos, sin deuda, primero. Entonces, un colombiano que tenga 800 millones de pesos en un apartamento sin deuda. Ahí lo tiene. Ahí es sujeto. Ahí después réstele 340 millones de pesos. Le va a quedar 460 millones de pesos como base. A 460 millones de pesos, aplíquele el 0.4%. Oiga, un momentito, no, pero ahí me confundí.
No, porque si 460 ya no clasifica. No, porque esa es la base. No, pero un momentito. Digamos que yo tengo... Ahí me confundí. El Yo patrimonio. tengo un apartamento de 800 millones. 800 millones. Así está, digamos. Sin deuda. Es Si, empresa. si usted tiene deuda con el banco, le la resta y va a quedar por debajo de los 750 y Ya no es pago, sujeto. No pago. No es sujeto. Ah, ok. Claro. Pero, director, de los Sí. 750 millones, sacar el punto 4 da 3 millones. 3 millones. 3 millones de líquido. O sea, Pero puede ser menos. 750 en líquido. Puede ser menos. ¿Por qué? ¿Qué A ver, deducciones más claro. hay? Ok. Usted lo primero que tiene que hacer es mirar su patrimonio, que son sus activos, menos sus pasivos, sus deudas. Si usted tiene un apartamento de 800 millones de pesos, con su señora es de 400 y 400, ahí no hay impuesto al patrimonio. Sí, exacto. Si es un apartamento de más de 1.500 millones de pesos, con su señora, hablando de 750 millones, cabría dentro del... Pero si hay una deuda de 100 millones de pesos, ya no cabe. Supongamos que no tienen deuda, que tienen apartamento con su señora de más de 1.500 millones de pesos. Su patrimonio es de más, son 750 millones de pesos. Tendría que pagar el impuesto a patrimonio. Una vez decida que lo tiene que pagar, comienza a hacerle las deducciones. Le resta por ese apartamento por sus 340 millones de pesos. Le va a dar que su base son 460 millones de pesos. Supongamos que si no tiene acciones, si no tiene participaciones en cooperativas, su base serían 460 millones de pesos. A esa cifra, sáquele el 0.4%. Ah, ya entendí. 1.800.000 pesos aproximadamente. No, porque ¿Qué otra cosa me puedo perdí con los 340. No, pero Entonces, no. no se deduce. No, pero Es un que, momentito. a ver, Un momentito. la ¿Qué más ley, puedo deducir? la Solamente- ley tiene en ese momento tres grandes deducciones. Un máximo de 340 millones de pesos por el apartamento o la casa De vivienda. de vivienda. Puede deducir las acciones que tengan las sociedades. ¿Por qué? Porque las sociedades que son objeto al patrimonio ya lo pagaron. Entonces sería una doble tributación. Tercero, aportes que usted tenga a cooperativas. Hoy son las deducciones que están vigentes en la ley hoy y que se someterán al Congreso de la República en esta próxima reforma. Yo tengo una pregunta. ¿Dudas? ¿Cómo evitan, por ejemplo, que una persona, pues ahora todo el mundo tiene deudas y entonces nadie clasifica en el patrimonio? Es importante esa pregunta. Hay un tema que son las cláusulas anti-abuso. Realmente, si la DIAN detecta que de golpe hubo una disolución inmensa del patrimonio o una figura exorbitante, muy extraña en materia de compra de acciones o de un endeudamiento extraño, ahí se puede encontrar que si hay abuso, se podría tratar el patrimonio como estaba antes de esa práctica anticompetitiva. Hay Pues multas, seguramente- hay multas, hay Según multas. sospechosamente Sí, arrancó pues. bueno, no, pero seguramente es que yo hablaba esta tarde con bueno, con Fedesarrollo, él me decía, seguramente vamos a ver a final de año mucha gente endeudada, o mucha gente comprando acciones. Esa es una práctica que se había eliminado y ahorita se puede volver a promover. Pero ahí haber una práctica, una cláusula antiabuso que antes no existía. Pero hay multas que habría para ello. Habría que aplicar la sanción, le tendría que pagar el impuesto correspondiente que dejó de pagar por esa práctica abusiva. Yo tengo una pregunta. Digamos, esto va a entrar en rigor, o sea, va a entrar en vigencia con el patrimonio hasta el 31 de diciembre de 2014. Del 1 de enero de 2015. De 2015. Y, o sea, esa es toda la base que van a pagar los próximos 4 años. Y Exactamente. si alguien No, acumula perdón, riquezas encima de no, eso, perdón, Ahí no, se no, cambia. no, no, no. En la vez pasada eran los 4 años. Al anualizarlo, usted tiene el patrimonio a 1 de enero del 2015, el patrimonio a 1 de enero del 2016, el 17 y el 18. Director, sobre el tema del IVA. No, ya lo explicó el viceministro, que ese es un tema que Pero lo usted sabe más están... de eso, digamos del IVA. O sea, el IVA lo están analizando para tratar, digamos, en caso de que... No, hablando en serio, hoy en día la propuesta que está trabajando es el tema del impuesto de patrimonio, de mantener el 4 por mil. Eso es lo que ha manifestado el ministro, y el gobierno tendrá que hacer con el Congreso un análisis de los ingresos que requiere para los próximos años y determinar qué impuestos se deben pagar. La propuesta va con lo que decía el viceministro entonces de 2 plazos, o
No habrá ningún inconveniente en establecer que el impuesto anual, anualizado al patrimonio, se pague en 2 cuotas por año. Director, si yo, digamos, me quedaron 460 millones, pero si tengo 50, digamos, en acciones y mis aportes en la cooperativa valen unos 10 millones, ¿le puedo restar esos 60? Claro. ¿Y sobre esos 400 que me queden? El 0,4. 1.6 millones. Bueno, no tengo tanta... Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias, señor. Muy claro.